Hola, listo. Ay, qué difícil. Ya estás transmitiendo, me dice. Tuve problemas con el internet o yo no sé qué pasó, pero ya estamos aquí. Y con mucho gusto de volverlos a ver después de un mes. Ya, ahora sí ya me avisaron que ya estamos en línea. Disculpen el horario, pero es que sí llevo rato batallando con el internet. A veces cuando no está mi hija, batallo un poco, ya saben esto de la tecnología, pero bueno. No pasa nada, ya estamos aquí. Y bueno, quiero que trabajemos el día de hoy con la parte del ayuno. Vamos a ver lo que significa el ayuno. Y esto porque está enfocado en Zacarías 7. Otra vez Zacarías. Sí, otra vez Zacarías. Es que no quiero soltarlo, ¿saben? Yo creo que hemos aprendido mucho y vamos a aprender todavía mucho más. Ahora sí, ya las estoy viendo. Hola, Leti. Este, creo que vamos a aprender muchísimo más, o sea, no hemos profundizado todavía en la parte final de Zacarías, que es lo más bonito, los últimos capítulos del 11 al 14 te van a volver loco, porque a mí eso me pasa, ¿verdad? Estuve muchos días de viaje, sí, y nunca dejamos la parte de orar y de buscar al Señor, independientemente que estemos lejos, porque eso es lo que nos alimenta todo el tiempo. Y entonces, pues sí traigo muchas cosas que el Señor me habló en este tiempo y que me gustaría irte contando poco a poco, pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de Zacarías 7, capítulo 7. Entonces vamos a entrar directo al tema, ¿te parece bien? Dice aquí, el ayuno que Dios reprueba. Yo estoy poniendo el ayuno a la clase del ayuno que Dios aprueba, ¿verdad? Pero aquí no se está hablando de lo que Dios reprueba. Voy a entrar rápido en un contexto muy rapidito para recordarte que estamos viendo que Zacarías fue uno de los profetas que estuvieron profetizando después de la cautividad de Babilonia, cuando Nabucodonosor y cuando ya el tiempo de Daniel, que regresa Nehemías, regresa Esdras, ¿verdad? Ellos regresan para reconstruir el templo, es el mismo tiempo que se escribió el libro de Ageo. Entonces, donde el Señor les dice, oigan, no paren la obra, no paren de construir el templo, ¿verdad? Yo estoy con ustedes. Entonces, todo ese es el contexto del tiempo, pero Dios sí quiere hablar con ellos fuertemente, o sea, sí les está diciendo, ya te estoy dando la oportunidad de regresar, ya te estoy dando la oportunidad de ser restaurado después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Ya quiero tener una relación contigo, una fuerte relación contigo y no dice, pero tienes que aprender, o sea, tuviste que aprender de las cosas que te pasaron, tuviste que aprender de las situaciones difíciles que has vivido, ¿verdad? Y eso mismo nos lo dice a nosotros. Dice, tienes que aprender de las situaciones complicadas por las que has pasado. No podemos, no puedes, y te lo digo a ti también, o sea, hemos vivido cosas difíciles, algunos de ustedes, algunos espero que no, ¿verdad? Pero los que hemos vivido cosas difíciles y complicadas, realmente hemos aprendido de nuestros errores. Y el Señor ha estado allí todo el tiempo. El Señor ha estado bendiciéndonos. El Señor su mano nunca la ha quitado de nosotros. Estuve estudiando mucho respecto a la parte de que Él es el pan de vida, del alimento, del crecimiento, del cuidado de parte de Dios para nosotros. Y yo la verdad me asustaba. Yo te he contado, esto es un testimonio que ni siquiera es para vanagloria ni nada, pero yo te he contado que alguna vez, y si no lo has oído, yo tenía 15 años y yo me iba a orar a la iglesia. Teníamos una iglesia en una vecindad que nos prestaban. La verdad es que batallábamos mucho económicamente porque pues vivíamos pues todos apretados, éramos 14 en la familia y dormíamos en una recámara con tres camitas individuales que se iban sacando, como literitas, pero se sacaban. Ahí dormíamos las 6 mujeres, ¿verdad? Entonces sí era complicado el tema, o sea, era muy complicado, pero yo me acuerdo que yo cuando yo me encontré con el Señor, me encontré con el Señor, y en una vecindad ahí que nos prestaban el local, yo me iba a orar. De repente sentía como mucha necesidad de orar y un día que me fui a orar solita, me subí y empecé a bendecir al Señor y a adorarlo y de repente todo se me nubló y yo se los he dicho, muchos conocen esta historia, cómo yo veía que había un diamante enorme, enorme, enorme en el local y el Señor me habló y me dijo, dice,
tú eres ese diamante, me dijo, pero voy a tener que pulirte. Dice, eres como un diamante en bruto y cuando uno pule los diamantes, pues duelen. Y vaya que ha pulido y vaya que ha dolido. Pero me sorprendió mucho un comentario que hizo ahora uno de los distribuidores, y se lo hizo a mi hija y le dijo, felicítame mucho a tu mami, dice, porque ya nos dimos cuenta que ya en la marca que yo represento, ¿verdad? Que ya somos el primer lugar y que pues, realmente estamos ya como líderes en el mercado de lo que nosotros hacemos. Y esta persona le decía a ella, felicítame a tu mamá porque tu mamá ya es diamante. Digo, yo ni siquiera sabía que había clases en las calificaciones de la marca, pero le dijo, tú eres diamante. Y cuando yo escuché eso, que me lo enseñó mi hija en su teléfono, yo dije, en ese momento yo sí dije, Dios, o sea, lo que tú me dijiste cuando tenía 15 años, lo estás terminando, o sea, lo estás cumpliendo. Sé que no ha acabado conmigo, digo, y nunca acaba con nosotros, porque pues al final somos gente salvada y somos gente redimida de parte de Dios, que todavía cometemos muchísimos errores. Sin embargo, cuando lo dijeron, dije, realmente el cuidado de Dios con nosotros ha sido grande. Lágrimas, hemos derramado lágrimas hasta el cansancio. Hemos derramado muchas lágrimas. Eso no ha permitido que nuestra vida se amargue. Eso no ha permitido que en un solo momento me aleje del Señor. Eso no ha permitido las lágrimas, los problemas que hubo en mi familia, cuando mi familia ya no la pude sostener y se desarmó la familia, que eso fue de las cosas más dolorosas que viví cuando mi papá pues dijo, ya no puedes estar aquí en la iglesia. O sea, pasaron muchas cosas en mi vida y todo se me juntó, todo pasó al mismo tiempo. Pero después de esas cosas, o sea, era lágrima tras lágrima y era llorar, 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 llorar. Pero yo me doy cuenta que Dios estuvo ahí, su mano estuvo extendida sobre mi vida todo el tiempo. Y entonces cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, este es mi Señor, este es mi Dios, o sea, y tú te aferras a Él con todas las fuerzas de tu alma, toda mi fe y toda lo que soy y lo que vivo todos los días depende de Él. Las decisiones, las cosas que hay que hacer, eh, ahí está su mano todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, confiemos en el Señor y que su mano esté extendida sobre nosotros. Bueno, el pueblo de Israel había pasado 70 años de cautiverio, 70 años difíciles, complicados en Babilonia, ¿verdad? Y ahora el Señor los trae nuevamente a su tierra y les está hablando cosas serias, les está hablando cosas que son importantes, ¿verdad? Que ellos tenían que entender. Y entonces dice, lo vamos a leer del 1 al 7 de volada y medio voy a entrar a la clase y después nos vamos del 7 al 14, porque hoy sí nos vamos a aventar todo el capítulo. Dice aquí, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es el de Quisleu, cuando el pueblo de, dice, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regmelec y a los hombres a implorar el favor de Jehová. Dice, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como es hecho ya algunos años. Vino pues a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis y no coméis y bebéis para vosotros mismos, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila en sus ciudades y en sus alrededores y en el Negev y en Zafera estaban también habitando? ¿Qué está diciéndoles? Ellos estaban pues preocupados, estaban diciendo, nosotros ayunamos el mes quinto y el mes séptimo. Esos días los ocupamos para ayunar. Y van y le preguntan a los sacerdotes, mandan gente a preguntarle, oye, tenemos que seguir ayunando en esas fechas, y ahora que ya hemos regresado a la tierra. Y entonces el Señor le trajo palabra a Zacarías y le está diciendo, oye, espérame, espérame. Yo les fijé fechas, que es algo muy importante. Número uno, la comida.
La comida a veces se vuelve como un dios. A veces la comida, digo, nos encanta comer, nos encanta esta parte de hacer reuniones y que haya mucha comida, ¿verdad? Bueno, en mi caso y mi familia, pues a mí me encanta que mi familia venga a mi casa y siempre haya mucha comida. Pero bueno, eso a veces se vuelve como algo, que nos aleja un poco del Señor, o no que nos aleja, sino que luego no nos deja ayunar, más bien es eso, ¿sí? Y ellos estaban diciendo, bueno, vamos a ayunar el mes séptimo y el mes quinto, como lo hemos hecho estos 70 años que estuvimos en cautiverio. Y entonces el Señor les está diciendo, a ver, yo les dejé fechas para las fiestas. En Levítico aparecen todas las fiestas y las fechas en que debían hacer fiesta, pero yo nunca les di fechas para los ayunos. Y cuando ustedes se pusieron a ayunar, ¿para quién lo hicieron? ¿Lo hicieron para mí? Yo les dije que ayunaran, yo les pedí que ayunaran, no lo hicieron para ustedes durante todos estos años. Dice en el versículo 6, y cuando comisteis y bebisteis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Porque dejamos de comer o comemos, lo hacemos para nosotros mismos. Aunque y entonces el ayuno está mal. No, el ayuno no está mal. Dice, sin embargo, el Señor les está diciendo, pues ustedes ayunaron, pero yo no les estoy fijando ninguna fecha de ayuno y ellos no sabían si lo tenían que seguir haciendo porque ya se había vuelto una práctica ritualista. Ellos mes quinto y mes séptimo ayunaban ya por default durante los 70 años de la esclavitud. Entonces, ahora ellos están preguntando, ¿lo tenemos que seguir haciendo? ¿Verdad? Y el Señor entonces está diciendo, bueno, señores, o sea, ubíquense. Si el ayuno es un ritual, sí, el ayuno, el agarrar y apartarse y dejar de comer por un tiempo, tenemos nosotros, él empieza a explicar de qué se trata el ayuno y eso lo vemos en los versículos siguientes. Pero Jesús nos enseñó cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿el Señor ayunaba? Sí. El Señor ayunó 40 días y eso nos lo mostró perfectamente bien antes de la tentación, ¿sí? El Señor nunca nos dice en qué fechas debemos ayunar. El ayuno nosotros tomamos la decisión porque a veces necesitamos que Dios conteste ciertas plegarias y ciertas cosas. Cuando el Señor el ayuno nos prepara espiritualmente para alguna guerra espiritual. El Señor ayunó 40 días y luego vino Satanás y lo tentó. Y cuando Satanás viene y le da las tres tentaciones, el Señor sale victorioso porque estaba fortalecido espiritualmente, pero ayunaba de una manera correcta, ayunaba de una manera. Y aquí el Señor está diciendo, pues yo estoy reprobando tu ayuno, por eso así el capítulo 7, así dice, pues ¿lo hiciste para mí o no lo hiciste para mí? En Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18, el Señor está dando una enseñanza y dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nos está dando una clara enseñanza de cómo se debe ayunar. Ellos ya lo hacían de una manera ritualista. Ya tenían sus fechas, ellos sabían lo que tenían que hacer y se habían vuelto religiosos. ¿Sí? Se habían vuelto religiosos porque por eso el Señor le está diciendo, no me gustan tus ayunos. Tus ayunos no están llegando delante de mi presencia. El ritual es correcto cuando tu corazón es correcto para con Dios. El ritual deja de ser correcto cuando tu corazón deja de ser correcto para Dios. Eso es algo que es muy importante que nosotros podamos entender. Es muy importante que cuando tu corazón está alineado a la voluntad de Dios, cuando tu corazón está totalmente pegado al hágase tu voluntad, Señor, y tengo este problema, pero conozco perfectamente bien que tú eres capaz de resolverlo, porque nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin café también es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tu corazón está alineado, el ritual del ayuno se vuelve efectivo. Pero cuando tu corazón está alejado de Dios, pero pues porque todo el mundo ayuna, pues yo ayuno, ¿verdad? Pues vamos a hacer un ayuno en la iglesia, pues sí vamos a hacer un ayuno en la iglesia, ¿verdad? Pero pues ayuno, dejo de comer y eso no significa nada para mí, entonces es en vano. El ayuno se vuelve poderoso cuando tu corazón
está alineado con el del Señor. Y es muy importante porque igual el Señor lo enseñó en la oración, ¿verdad? Cuando dice, cuando tú te encierres en tu cuarto, donde nadie te vea, porque el ayuno y la oración la hacemos para el Señor, para conectarnos con el Señor, para que el Señor conteste a las oraciones, para que el Señor establezca su reino en nuestra vida, para que el Señor enderece nuestros pasos. Y el Señor en la oración de Mateo 5, ¿verdad? Él dice, y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Pues aquí en el ayuno dice exactamente lo mismo, en el versículo 18 del capítulo 6 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que esté en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es algo bien sencillo. Es algo que no tiene mucha ciencia ni es tan difícil. Tú no necesitas ser un erudito en el poder hablar la palabra o en decir las cosas de la palabra. Tú no necesitas hacer eso para que Dios conteste tus oraciones. Tú sencillamente con tus palabras, con tu corazón, teniendo un corazón puro para el Señor con el ayuno y la oración, Él va a contestar tus oraciones y te va a recompensar en público. Aquello que tú estás haciendo en lo secreto, te va a recompensar en público. Pero el pueblo de Israel no tenía ese corazón. El pueblo de Israel había sido cautivo 70 años porque le había regado en un montón de cosas. Y resulta que Jesús llegó en un tiempo muy parecido al tiempo en que Israel vivió antes de que se volvieran, antes de que fueran esclavos. ¿Por qué? Porque se había convertido en una cosa espantosa. Estoy leyendo un libro, bueno, ya lo terminé de leer, que habla acerca del verdadero Jesús y cómo Jesús, ¿verdad? Siempre nos lo presentan como que está muy, pues que es muy humilde, muy sencillo y muy amoroso, pero no, pero Jesús se ponía al tú por tú con los fariseos. Jesús se ponía al tú por tú con aquellos religiosos. Ellos esperaban que Jesús fuera un conquistador y que acabara con los romanos. Y a Jesús los romanos no le interesaban. Él no venía a liberar al pueblo de los romanos. Él venía a liberar al pueblo de esos rituales religiosos que lo habían alejado de él. Venía contra los fariseos que decían, ustedes ayunan, demudan su rostro, se ven, rasgan sus vestiduras y quieren que todo el mundo vea que están ayunando porque son muy religiosos y porque son muy espirituales. Dice, pero el Señor dice, no hagas eso no me interesa, eso no agrada al Señor, esos son rituales que no se hacen conforme a la voluntad de Dios y para el Señor no tiene ningún valor. Sin embargo, dice, si tú lo vas a hacer en secreto, dice, tú lava tu carita, ¿verdad? Que no necesita la gente saber que estás ayunando y entonces el Señor va a responder tus oraciones y te va a bendecir en público. Vamos a ver cómo eso es algo muy diferente a lo que hacían los fariseos, a lo que estamos viendo ahorita. El Señor les decía a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo que es durísimo, es durísimo. Yo la verdad es que siempre que leo ese capítulo de Mateo, se me enchina la piel de cómo el Señor les habla y es muy directo, cómo les dice que son una generación de serpientes, cómo les dice el Señor que son que son sepulcros blanqueados, o sea, sí están muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de carroña. O sea, el Señor sí les decía cosas que yo decía, ay, Dios mío, o sea, cuando lo leo te dices, bueno, ¿dónde está el corazón puro y tierno del Señor? ¿Dónde está ese corazón tierno del Señor? Sí, lo era con sus discípulos, pero cuando Él tenía que derribar las barreras del ritualismo, cuando Él tenía que venir a quitar las barreras de religiosidad, el Señor nos intentaba el corazón para hablar la verdad y para hablar con justicia y para hablar fuerte y decir, señores, o sea, Él vino a mostrarnos al Padre, que eso es algo que es muy importante, que nuestra vida sea total y absolutamente cristocéntrica, en que el Señor es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor vino a mostrarnos al Padre, lo que nosotros queremos conocer acerca del mundo espiritual del cielo, lo que nosotros queremos conocer acerca del Padre que tenemos en el cielo, del reino venidero que tiene que gobernar en nuestras vidas. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer a Jesucristo, tenemos que estar totalmente ligados a Cristo. Y Cristo vino y dijo, yo no tengo nada que ver con la religión, yo no tengo nada que ver con el ritualismo, pero hay cosas que funcionan en el reino. Si tú vas a ayunar, hazlo alineado, hazlo con un corazón perfecto. Hazlo con un corazón que realmente esté buscando a Dios, no por religión. Y hay ahora, en este tiempo,
es un tiempo muy parecido. Es muy parecido en el que sí hay muchísimas iglesias, pero muchas iglesias que generan rituales. Mira, estaba yo oyendo el testimonio de una persona que decía, es que mi esposo es bautista y yo soy presbiteriano. Pero entonces acá en los presbiterianos, pues nos dicen que el bautismo es por aspersión. Digo, es así que echarte gotitas, ¿no? Dice, pero pues los bautistas no, los bautistas sumergen a las personas. Y entonces los esposos peleaban todo el tiempo por eso. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Y dice, y uno decía al otro, pues cuando estemos en el cielo, el Señor va a saber y te vas a dar cuenta que a todos los bautiza con aspersión. Y el otro decía, no, vas a ver que el Señor sumerge. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa si es aspersión o es, tú estás haciendo las cosas, estas situaciones del bautismo, estas situaciones del ayuno, de la oración, todo eso, si tu corazón es bueno, todo lo que tú hagas va a estar conforme y alineado a la voluntad de Dios. Cuando tú estás buscando al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero cuando hacemos las cosas alejados de Dios, cuando nosotros lo hacemos por ritual, pues porque pues los domingos yo sí me pongo mi ropa de domingo, ¿verdad? Pero el lunes la guardo y la pongo en mi closet y no quiero volver a saber de eso hasta el próximo domingo. Y esto me refiero a nuestros actos, a nuestras actitudes, a nuestras formas, ¿verdad? Entonces nos volvemos religiosos y estamos apartados del Señor. Y el Señor lo que quiere es tener una comunicación con nosotros. Me gustaría leerte para que entiendas un poquito más de lo que yo te estoy hablando y de cómo el Señor está diciéndole al pueblo, pues tú estás acostumbrado a ayunar el séptimo y el quinto año, pero pues cuando comes no comes para ti, cuando bebes no bebes para ti y cuando ayunas no lo estás haciendo para mí. ¡Auch! Eso duele, ¿verdad? Me gustaría que leyéramos Lucas 18, versículo 9. Dice así. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es tremendo esto, porque el Señor llegó un momento en que los fariseos y todos ellos dijeron, es que te estamos oyendo y realmente lo que tú estás diciendo va en contra de lo que nosotros enseñamos, de los rituales que nosotros le enseñamos al pueblo, de la forma en que al pueblo le enseñamos la religión. Por eso odiaban tanto al Señor, porque el Señor les hablaba directo y les decía la verdad. Entonces aquí, ¿a quién les está hablando? Les está hablando también a los religiosos que hacían rituales sin tener un corazón perfecto, su corazón no era bueno delante de Dios y ellos confiaban en sí mismos como justos. Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, ya ven, ahí estaba el ayuno. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos viendo el contraste, ¿se fijan? El contraste entre un hombre que es religioso y que cree que porque da sus diezmos, porque cree que porque ayuna 2 veces por semana, porque se para en las plazas a orar fuertemente, está justificado delante de Dios. Y el otro que no podía alzar, ¿sabes que era un publicano? Un publicano era aquellos que recogían los impuestos, a ellos les decían, recogían los impuestos y que para todo el pueblo eran despreciables. ¿Por qué? Porque recogían los impuestos, iban y se los daban a Roma. Entonces eran muy despreciables. Mateo era un publicano, Mateo, el del libro de Mateo. Él era un publicano y hacía eso hasta que se convirtió. Y entonces, si tú te das cuenta, aquí el Señor está diciendo que el publicano, que no era religioso, pero sí buscaba a Dios, no podía ni siquiera alzar su rostro al Señor, porque reconocía su injusticia, porque reconocía que no era perfecto, porque reconocía que había cometido errores. Pero el Señor dice, después de esto, Él salió justificado y el otro envanecido en sus razonamientos. Miren, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos seres que amamos al Señor con todas las fuerzas de nuestra alma. Bueno,
quizás no todos, pero yo creo que sí, yo creo que sí, estamos aquí. ¿No creen que vale la pena realmente enfocarnos en una búsqueda de Dios, de enfocarnos en un quiero conocerte, quiero saber qué hay en tu corazón y no en solamente, pues, pues sí, el domingo ser muy espiritual y llegar temprano a la iglesia, ¿verdad? Y después cuando salimos y en la semana nuestro comportamiento no es el más correcto, el más justo. Entonces allí es donde nos estamos equivocando como cristianos. Él está aquí, Él está a la puerta y llama, dice la Escritura. Aquí estoy para que me escuches, aquí estoy para que oigan. Y sí, yo estoy consciente que todos cometemos errores, pero somos seres justificados por Él. Somos seres redimidos, ¿verdad? Y que cuando ya esta carne ya no esté en nosotros, entonces seremos perfectos. Mientras nos vamos a equivocar, pero dentro de esas equivocaciones, ¿verdad? Estar siempre humillados delante del Señor y tratando de conocerlo y tratando de buscarlo. Jesús ayunó entonces 40 días. Fíjate cómo el ayuno sí es importante, porque me gustaría que nos fuéramos a Marcos capítulo 9, verso 29. Dice así, Marcos 9, 29. Marcos, sí, 9, 29. Dice, y cuando entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estaban liberando un endemoniado, ¿verdad? Jesús sanó a un muchacho endemoniado y los discípulos ya estaban orando por él, con llanto, moco y baba, y nomás el demonio no salía de esta persona. Entonces sus discípulos le dijeron, llega Jesús, lo reprende, se va el demonio y el muchacho es libre. Y entonces ellos, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? Y entonces Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ¿qué más? Y ayuno. Este género, ese tipo de demonio, que no sabemos qué tipo de demonio era, dice, no va a ser liberado sino con oración y ayuno. Entonces, hay algún género que a lo mejor estamos intercediendo y estamos orando y queremos, ¿verdad? Sabemos de gente que tiene cosas espirituales muy complicadas en su vida y que la única manera, y estamos orando y estamos diciendo, Señor, ¿verdad? Pero la única manera que el Señor está diciendo, hay algunas personas que solamente van a ser libres cuando dedicas tiempo a la oración y tiempo al ayuno para interceder por estas personas. Si el ayuno es importante, por supuesto que es importante. El ayuno es muy importante para la liberación. El ayuno es muy importante para que nosotros podamos estar firmes en el Señor. El ayuno es muy importante para ser guardados de la tentación y ser librados. El Señor fue guardado de la tentación donde el enemigo le dijo, oye, pues ¿qué te pasa? Dice, súbete al pináculo del templo y ahí a sus ángeles mandará acerca de ti. O mira, yo te voy a entregar todos los reinos porque son míos, le dijo Satanás, si postrado me adorares. Jesús, ¿ustedes creen que Jesús quería venir a morir en la cruz? El diablo lo que le estaba ofreciendo a Jesús en esa montaña era, oye, no necesitas morir. ¿Qué quieres? ¿Reinar? Yo te voy a dar los reinos. No necesitas morir. Oigan, ¿ustedes creen que eso no fue tentación? Jesús mismo en el Getsemaní decía, Dios, si me puedes librar de esto, hazlo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que tenía que venir a morir. Él sabía. Pero el ofrecimiento del diablo era muy tentador y sin embargo había durado 40 días, había durado 40 días en ayuno y con eso logró salir de la tentación. ¿El ayuno es importante? Sí. ¿Nos dice cómo hacerlo? Sí. Pero tiene que ser un corazón justo, un corazón conectado con Dios para que el ayuno sea eficiente, para que el ayuno sea efectivo, y no por ritualismo, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel en Zacarías, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Hubo ayuno dentro de la iglesia cristiana posterior? Sí, sí lo hubo. Vamos a leer Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 3. Hechos 13, versículo 3. Dice,
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? A este Pablo y a Bernabé, para que fueran a hacer la obra que Dios les había dicho. Dice, entonces ellos, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los enviaron a misionar, los enviaron a trabajar. Cuando se unge a alguien para hacer una labor dentro del ministerio, tiene que existir ayuno y oración, y la iglesia primitiva conocía estas cosas, pero la iglesia primitiva estaba alineada con el corazón de Dios. Vamos al capítulo 14, versículo 23. 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que habiendo oración y habiendo ayunos, están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el ayuno sí, verdaderamente sí, es de alguna manera ritual, ¿verdad? Pero ese ritual es total y absolutamente efectivo cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Dice, ahora, me gustaría que siguiéramos con Zacarías. Ahorita ya estamos leyendo a un Zacarías que el Señor les está reclamando por no haber hecho el ayuno correctamente, ¿verdad? Sino que ya era por costumbre, porque ya ayunaban los quintos y el séptimo, y realmente ni les importaba ni el templo, ni la reconstrucción, ni les importaba regresar a Jerusalén, ni hacer la voluntad de Dios. Ahora, vamos a leer del 8 al 14, porque sí quiero terminar hoy. Dice, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada uno con su hermano. No primáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra el hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Dice, y vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué tal palabras tan duras está diciendo aquí el Señor? El Señor está mostrando su voluntad. El Señor está diciendo, bueno, pues, o sea, anteriormente estamos leyendo, ustedes son bien espirituales que ayunan todo el mes quinto y todo el mes séptimo del año. Durante 70 años lo repitieron. 70 años lo repitieron, ¿verdad? Ya desde antes ya traían esas costumbres, desde antes de que fueran esclavos. ¿Por qué el Señor los dejó que fueran esclavos? ¿Por qué vino Nabucodonosor y acabó con su tierra? ¿Por qué Nabucodonosor se llevó lo mejor y a todos los demás los dejó sus casas quemadas, destruidas? ¿Tú quieres saber un poquito de las cosas que sucedieron con Nabucodonosor? Solamente léete Lamentaciones. Tú lees Lamentaciones y tú te vas a dar cuenta. Lamentaciones lo escribió Jeremías, pero Jeremías lloraba y clamaba. Jeremías se quedó en Jerusalén, no se fue como Daniel con los cautivos a Babilonia. Jeremías se quiso quedar en Jerusalén, y ahí en Jerusalén, y él ya había profetizado, vuelvan su corazón al Señor, dejen tantos ídolos, ¿verdad? Dejen las cosas que son prioridad para ustedes, que no tienen que ver con lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué hacían? Lo golpearon, lo metieron a un foso, lo dejaron días enteros allí. Pero ¿qué decía Jeremías? Dice, Señor, he tratado de resistir y ya no hablar más tu palabra ni predicar la verdad. Dice, pero hay dentro de mí un fuego que consume mis huesos, por lo cual no me puedo callar. Estaba alineado con el Señor. Claro que estaba alineado con el Señor, pero todo el pueblo se había vuelto rebelde. El Señor les dijo, ya te dije qué es lo que yo quiero. Ya te dije lo que quiero. Juzga conforme a la verdad. O sea, dice, sí, qué bonito que el domingo vas a la iglesia. Y qué bonito que a lo mejor ayunas una vez por semana. Pero ¿qué pasa? Cuando juzgas, ¿lo haces con verdad? Cuando te pones a hablar mal del hermano, cuando te pones a hablar mal del vecino, cuando agarras y te peleas con la del trabajo, o haces algo indebido dentro de tu trabajo, o no respetas a las autoridades,
cosas te puedo decir? ¿Cuántas cosas podemos decir que hacemos mal? Pero dice, juzga conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando estás alineado con el Señor, ¿verdad? Y no eres una persona religiosa, el Señor va a mostrar su camino en tu vida. Va a enderezar tus sendas, va a mostrarte lo que es bueno y lo que es malo, y va a quitar de tu corazón lo que estorba para que tú puedas tener una vida plena en Él. Juzga conforme a la verdad, haz misericordia. Ay, no, yo a este chancludo yo no voy a ayudarle. Y cuando estás viendo la necesidad, el Señor dice, ¿quién de vosotros, verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? El Señor dice, pero si viene el vecino, tú ya estás dormido y tiene una visita y viene y te toca la puerta en la madrugada y te pide un pan, ¿no se lo vas a dar? ¿Se lo vas a negar? Dice, entonces el Señor nos habla de misericordia, nos habla de que tenemos que cambiar a veces nuestro corazón y cuando estamos viendo la necesidad, poder dar, poder soltar, poder ayudar, poder restaurar. A veces no es económicamente siempre, pero sí decir una palabra de ánimo, a veces eso cambia las cosas. Un poquito, una mirada. ¿Cuántas veces no pasamos y estamos viendo, oigan, ayer estaba viendo una película que se llama Las Nadadoras, véanla. Y, y ellas pues, fueron migrantes, salieron de Siria. Está bien bonita la película. Bueno, pues está fuerte. Pero yo decía, Dios, ¿cómo nosotros a veces vemos con menosprecio a aquellas gentes que vienen caminando y que son migrantes y somos incapaces de darles un pan? Somos incapaces de voltear, ni siquiera mirarlos cuando la necesidad está ahí. El Señor te está diciendo, juzga conforme a la verdad y haz misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Y un día le preguntaban al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor tuvo que contar esa parábola. ¿Quién es el prójimo? Dice, aquel de quien ni siquiera piensas ayudar. Dice, pues hazlo con tu hermano, no primas a la viuda y al huérfano, al extranjero, que es lo que te estoy diciendo, a los migrantes, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Oigan, con estas palabras, a mí se me enchina la piel porque aquí el Señor lo que está diciendo, eso es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que yo estoy buscando de ti. Más que rituales y que qué bonito cantas y que te avientas todas las de la alabanza, ¿verdad? Dice, yo busco un corazón como el mío. Y aquí está describiendo su voluntad. Aquí está describiendo el cómo nosotros somos alineados con Él. Aquí está el Señor diciendo, esto yo busco, esto es lo que yo busco. Pero el Señor dice, pero ustedes no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. Lo estamos oyendo hoy. Mañana, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a tapar solamente nuestros oídos y decir no lo escuché? Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. ¿Quiénes fueron los profetas primeros? Yo te voy a decir, antes de que fueran cautivos, estuvo Jeremías. Jeremías vino y predicó, tú léete todo Jeremías y cómo los exhortó. Pero antes de Jeremías, mucho antes de que eso sucediera, antes de que el pueblo se volviera idólatra y hiciera todas las cosas terribles que hicieron y que de Jeremías lo decía, ponían ofrendas a la reina del cielo y hacían una de cosas. Dice, pero antes de todo eso, Isaías profetizó. Estamos hablando de poquito más de 100 años antes de que todo esto sucediera. Isaías ya había profetizado, Isaías ya les había dicho, pero ellos no quisieron escuchar. Me gustaría leerte Isaías 58 para terminar. Vamos, vamos bien, vamos bastante bien. Isaías 58 dice así, del 1 al 12. Dice, he aquí, ay no, aquí está, el verdadero ayuno. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos perdón, que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos como gente
que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para las contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día afliga el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en tu casa? Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las rinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Wow. Ya hasta se pone uno complicado el tema. Está hablando el Señor de la verdad. El Señor está hablando y dando perfectas conclusiones con respecto al ayuno. Está diciendo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Dice que aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga su cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto un ayuno agradable al Señor? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Los fariseos, dice, los fariseos demudan su cara, se ponen todos apagados y todos tristes para mostrar que están ayunando. Sí, Señor, es lo que yo pedí, es lo que yo quería. Y el Señor está diciendo, no, no, tú acá donde nadie se da cuenta de lo que estás haciendo, donde nadie ve que estás orando, donde nadie ve que estás ayunando, pero ¿para qué lo estás haciendo? Para libertar, para que, porque tú, ¿cómo liberas? ¿Cómo liberas? Dice, no es bien el ayuno que yo escogí, verso 6, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. ¿Cómo lo haces? ¿Sí entiendes lo que está hablando la Escritura? Está diciendo, el Señor nos enseña, el Espíritu del Señor está sobre mí porque ha venido para traer libertad a los cautivos. ¿Cómo liberas, verdad, aquellos que están viviendo en opresión? ¿Cómo liberas a aquellos que están viviendo en enfermedad? Que en la casa de alguno que tú conoces, sabes que tiene problemas y serios problemas y no hacemos nada y no movemos un dedo. Y no se trata de que vayas y te creas Superman y que vas a liberar a todo el mundo. Los discípulos no pudieron liberar a un endemoniado, pero sí el ayuno que el Señor está escogiendo es que tú doblas tus rodillas, ayunas, ¿verdad? Y oras y clamas por liberación, y oras y clamas por fortaleza, y oras y clamas porque esas personas sean libres de la opresión. Y hay intercesión. Dejas de mirarte a ti mismo. ¿Qué le está diciendo? Tú ayunas para tú mismo, dice. El versículo 3 dice, he aquí el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ah, pero sí ayuno, ¿verdad? Pero está diciendo, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que cuando tú ores y ayuno, traigas libertad a los que están oprimidos, ¿verdad? Que te juntes y hagas, que ores y que clames, ¿verdad? Y hagas ayuno para que tú puedas tener suficiente pan para darle a los hambrientos y a los pobres errantes albergues en tu casa. Nosotros cuando teníamos Ciudad Feliz, Huicho y yo siempre estábamos orando que el Señor nos llevara donde estuviera la necesidad.
Siempre le decíamos al Señor, llévanos donde está la necesidad, queremos hacer tu voluntad, queremos honrarte en lo que nosotros hacemos. Y vaya que si nos llevó donde había un montón de necesidad, pero el Señor suplía todas nuestras necesidades. No había un momento en que no hubiera dejado de haber pan en Ciudad Feliz. Había siempre pan para los niños, había educación para los niños, había cuadernos, había libros. Nuestras bodegas estaban inmensas y yo todavía le decía a papá, hazme otra bodega, por favor, porque ya no me caben las cosas que nos llegaban como donativo, pero saben, nuestro corazón estaba así, así. Señor, traigamos libertad de no hacerlo por nosotros mismos o para nuestro propio beneficio, pero eso solamente se logra estando alineando, teniendo un buen corazón para que el ritual resulte eficiente, teniendo un corazón puro delante de Dios, un corazón sincero, ¿verdad? Y decirle al Señor, y si nos cuesta mucho trabajo eso, porque sí, así entiendo que hay veces que no queremos, pero esto es la voluntad de Dios, esta es la verdad, esto es lo que es ayunar, esto es lo que el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel y decirles, pero no pongas tu corazón como diamante, endurecido como diamante, para dejar de escucharme. Aquí está el verdadero ayuno, nos lo está enseñando en Isaías. Y el Señor le dijo en Zacarías 7 a la gente, si tú escucharas mi voz, si tú hubieras oído mi voz, pero no quisiste. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las consecuencias. El ayuno y la oración traen libertad. El ayuno y la oración, alineados con la voluntad de Dios, trae prosperidad. El Señor lo está diciendo, vas a estar lleno de prosperidad, vas a ser luz, voy a estar contigo en todo. Entonces, realmente nos conviene estar alineados con el Señor va a prosperar nuestro camino. Pero aquí en Isaías 7, él termina diciendo, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Cuando toda nuestra vida es ritual y es religión, cuando no nos interesa saber realmente la voluntad de Dios en nuestra vida, ni siquiera llevarla a cabo, el Señor deja de escuchar nuestras oraciones. El Señor se aparta. Dice, así como tú no quisiste oír lo que yo te dije, tampoco yo te voy a oír. Y dice, sino que los esparcí como torbellino en todas las naciones después de que vino Nabucodonosor y sucedió todo lo que sucedió desde que se llevó a los cautivos, todos los demás fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos. Hasta la fecha que ya no se sabe si hay gente de algunas tribus, ¿verdad? Se conoce que muchos dentro de Israel, dentro de su linaje en este momento, se conoce que son muchos judíos, judíos de Judá y de Benjamín. Pero todas las demás tribus, quienes de Dan, de Aser, de Rubén, fueron dispersados porque no quisieron oír la voz de Dios, porque no quisieron estar alineados con Él. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es fiel. El Señor es fiel en todo momento. Su mano extendida está sobre nosotros. Él dice, si tú oyes mi voz, yo voy a estar atento a escuchar tu voz. Y vaya que lo hace. Vaya que lo hace. Él es bueno y su misericordia es infinita. Dice, sino que los esparcí entre las naciones de ellos. Dice, que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Cuando no hay pueblo de Dios alineado con Él, aún la creación sufre. Aún la creación sufre, aún la tierra que puede ser huerto, ¿verdad? Sufre y se convierte en desierto. Es como si el hombre arrastrara la maldición sobre la misma tierra a causa de su pecado. El Señor lo está diciendo aquí. Eso es un misterio. El cómo se actúa no sé, pero toda la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Cuando el Señor se las entregó con Moisés, dejó de generar eso y se convirtió en desierto. Tanto que nadie lo quería, tanto que nadie quería pasar por ahí. Y el Señor da una promesa muy grande también en Isaías, desde el 60 en adelante, da una promesa. Un día te deseché, un día dejé de escucharte, le dice al pueblo de Israel. Un día ya yo dije, yo no quiero nada contigo, dice, pero así como te dije eso, un día te voy a volver a traer. Un día yo voy a traerte, y eso es otro misterio. Ese es otro misterio. Eso viene también en Romanos capítulo 11, donde dice, les voy a decir un misterio.
dice, ahorita ha acontecido endurecimiento en parte al pueblo de Israel, pero un día todo Israel será salvo, todo Israel. Y el Señor da muchas promesas acerca de que vendrán sus hijos de todo el mundo, todos aquellos que fueron dispersos, como dice aquí la Escritura, yo te dispersé, lo que le llamaron la diáspora, donde fueron dispersados los judíos por todo el mundo, los israelitas por todo el mundo, los voy a volver a traer. Y los voy a volver a juntar en Israel, y yo voy a ser su rey, y eso va a ser en el reino del milenio. Y si todas las naciones van a venir y van a traer las riquezas, ¿verdad? Porque ustedes se van a convertir a mí, van a mirarme a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esas promesas se van a cumplir, todo está en la Escritura. ¿Qué podemos rescatar de esto? Conocemos la profecía, estamos hablando de profecía, pero al mismo tiempo estamos hablando de lo que hay en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está ahí, a hacer misericordia, a hacer justicia. El ayuno no es nomás hacerlo un día a la semana o un día al mes. El ayuno es llevar una vida alineada con el corazón de Dios. Y dice el Señor, ese es el verdadero ayuno, eso es lo que yo estoy buscando. No religiosidad, el Señor despreciaba la religiosidad. Te lo expliqué con el fariseo y el publicano. Te lo expliqué con un poco de Mateo 23. Un día de estos nos vamos a aventar una clase de Mateo 23, porque la verdad es que el Señor habla desde un coraje, desde un enojo, por cómo habían llevado a todo el pueblo de Israel a alejarse de Dios y meterse en una religión que no servía para nada. Tan duro fue el asunto y tan dura la enseñanza que terminaron matando al Señor y no reconocieron al Mesías. Esa es la dureza del corazón del hombre. No pongamos nuestro corazón como diamante, dice la Escritura, para no oír su voz. Dice, si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Seamos la diferencia. Somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios porque vamos y cantamos rete bonito en la iglesia. Somos hijos de Dios porque vivimos una vida conforme al corazón de Dios. Somos hijos de Dios porque vivimos una vida todos los días haciendo la voluntad de Dios, teniendo misericordia y juzgando con justicia. Pues que es un bicho raro porque haces esas cosas. No me importa, no me importa. Que digan lo que quieran. Si mi padre me ve con agrado, si mi padre voltea sus ojos y nos mira, si mi padre dice, ven bien, buen siervo y fiel. En lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere y ese es el verdadero ayuno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has ministrado en este día. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que escuchan tu palabra, Señor. Hágase tu voluntad con tu pueblo. Revélate a tu pueblo. Muestra tu reino a tu pueblo. Y hágase tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.